Buenas noches, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio de la doctrina del espiritismo, luz y verdad. Estamos hoy con el libro Buscando a Dios y estamos estudiando Toma forma la Iglesia Católica. Y vamos en la página 184. Caramba, 102, 104, amados hermanos. Vi el 0,9. Bueno, entonces aquí el maestro nos enseña, ¿no? Cómo toma forma la Iglesia Católica, cómo se inició para su fundación, que realmente pues esto, ellos hacen los concilios, ¿sí? Para hacer las preparaciones, mm, para hacer, pues, para la organización de la iglesia. Y ya sabemos que Constantino fue quien fundó la religión católica, apostólica y romana. Pero que vuelvo a decir, amados hermanos, que en internet se encuentra el dato de que el Maestro Jesús es el fundador de esa religión. Y como ya sabemos, él no fundó ninguna religión. Y menos que iba a fundar él la religión cristiana. La católica, apostólica y romana, no, nunca iba él a fundar una cosa de esas. Porque eso está en contra del amor, en contra de las leyes universales. Entonces, pero se encuentra ese dato, así que hay muchos hermanos que están engañados de que Jesús es el fundador de la religión católica. Y también pues te están engañados porque siempre los cristianos han creído que Jesús es Dios y realmente son dos equivocaciones muy terribles. Son esos prejuicios que nos sembró la religión, pero que nosotros con nuestro entender de hoy día, ya que han pasado tantos siglos, y pues hay muchos hermanos que todavía no han salido de esa confusión, pero que un día tendrán que salir, ¿verdad? Y lógicamente que hay hermanos que están equivocados en esos dos aspectos, pero son personas, gente trabajadora, gente que lucha, gente que es buena gente, sí, aunque estén equivocados en lo espiritual, en esa parte, pero bueno, son nuestros hermanos y todos cometemos errores y todos hemos sido tercos y necios. Entonces, pues esas terquedades y necedades nos llevan a un desequilibrio, ¿verdad? Porque fíjese lo que está pasando en estos momentos, la humanidad está desequilibrada y todavía, bueno, salen por internet, Jesucristo viene, Jesucristo tal cosa, todo es Jesucristo. Entonces, esa es una equivocación bastante grande. Pero bueno, aquí vamos tomando nosotros conciencia, vamos tomando conocimientos y por eso es que yo digo que uno aunque estudie poquito, pero poder entender lo que uno estudia para salir de esa equivocación que hemos tenido, de ese rumbo por el cual nos llevaron tan amargamente. Entonces aquí vamos a continuar con el con el párrafo segundo, le toma forma la Iglesia Católica. Bueno, aquí vamos con el otro, con el siguiente
A principios del siglo III ya había tomado religión cristiana un tinte indescriptible, un, un tinte indescifrable de religión y política. Quizá porque la tradición iba corrompiendo el sano, humilde principio y bajo el obispo elevado a pontífice con el nombre de Manuel I, hombre astuto y político mañoso, convocó a los obispos que se habían creado para la administración de las cosas de la religión y les expuso con claridad el estado de la religión que decaía por falta de base, porque los principios no se avenían con la humanidad de la religión que se les había predicado. Perdón, aquí leí mal. No se avenían con la humildad de la religión que se les había predicado, y los magnates se rebelaban porque sus súbditos pretendían ciertos derechos de libertad e igualdad. Había algo más y más serio que lo anterior, y es que este papa se había encontrado con un número fabuloso de evangelios. Tantos eran que entre muchos autores que comentan el caso eclesiástico y no eclesiásticos oscila entre 44 y 52, y todos se contradecían. Este Papa Manuel I, en el año 13 del siglo III, convocó y reunió pues a todos los prelados y les dijo: si no defendemos y trabajamos para dar vida a la religión que representamos, somos holgazanes y su fin ya lo tocamos. Conviene pues unificar ideas con las demás religiones que tanto tienen de verdadero y falso como la cristiana, y adquirir el beneplácito de ellas para hacer una religión e iglesia universal, prometiendo darles el código que al efecto se producirá, y cada uno conservará su independencia. Pues después de esto, yo sé lo que me haré. Esas fueron las palabras de Manuel I, ¿verdad? Pero entonces aquí nos damos cuenta la religión cristiana, católica, apostólica y romana no tiene nada propio.
todo lo que tiene esa religión fue lo adquirido en las 7 religiones que se reunieron y que querían la unión de una sola religión. ¿Sí? Entonces, ellos estudiaron porque les pidieron, ¿sí? A ese concilio que ellos hicieron, les pidieron todos los papeles a cada religión, todas sus notas que tenían, y ellos de buena voluntad la entregaron, ¿sí? Porque era para unificar, para hacer una sola religión. Pero luego cambiaron de parecer y todo lo... Mejor dicho, eso fue un engaño que les hicieron, ¿cierto? Y ese engaño pues le costó mucho a la humanidad, porque ya ve por lo que hemos tenido que pasar. Pero bueno, ya estamos saliendo de ese pantano, ¿verdad? Acordado y autorizado Manuel I para tratar con las otras religiones, acudieron a su llamado los jefes de las más importantes y firmaron una alianza por la que autorizaban a la cristiana a tomar de sus doctrinas todo lo que fuera conveniente. Ve, ahí nos dice. Desde este momento la Iglesia Católica entra en un estado político y declárase abiertamente de derecho divino. Se impone a las religiones que le han suministrado sus materiales, hace dogmas, crea artículos de fe, ofrece divinidades a los príncipes, consagra sacramentos, levanta templos a la materia y echa al Dios de amor del asiento que Jesús preparó en la sencillez y humildad de sus doctrinas. Aquí, amados hermanos, yo quisiera que mis hermanos que son católicos pudieran o que entendieran esta parte, ¿sí? Para que no sigan engañados, para que se den cuenta que esta religión ha engañado. Porque esta historia nos la deja el maestro tal cual ocurrió. Aquí sí estamos estudiando la verdadera historia de la humanidad. ¿Sí? Porque los historiadores a medias, ellos escriben a su acomodo para, pues al fin y al cabo son escritores y, y lo que quieren es pues lucrarse de sus libros, ¿cierto? Pero realmente esta es la verdadera historia que ocurrió aquí en este bello planeta. Entonces ahora vamos a la parte, párrafo tercero. Premeditación inaudita. Temprano y triste epílogo han tenido las doctrinas de Jesús y Juan. Fatal es la influencia de la carne
y la concupiscencia. Para la ley del Dios amor. No me extraño No me extrañó mucho ver preservar a los sacerdotes de la ley mosaica, teniendo en cuenta las vicisitudes porque el pueblo judío pasó, pero sí me ha clavado una dolorosa espina la temprana prevaricación de los descendientes tan cercanos de los apóstoles de Jesús y me llena de dolor porque la religión cristiana ya llevaba en las doctrinas del Nazareno el índice de las causas del bien y del mal y el saludable mandato de adorar a Dios en espíritu. En espíritu. Los israelitas recién salidos del cautiverio de Egipto no comprendieron a fondo la ley escrita en el Sinaí, pero Dios Padre amoroso les mandó hombres de prestigio y austeros que los conocemos como profetas. No les hicieron caso porque los sacerdotes no cedían sus pretendidos derechos divinos para entender en las cosas de Dios y de su templo, y fue cuando después del fracaso de los profetas místicos y llorones, mandó el Dios de amor a Juan y Jesús juntos para aclarar los mandamientos y rebatir las añadiduras. Ellos cumplieron como buenos su cometido y dejaron todo el contenido de la doctrina ya en ejemplos, ya en parábolas y dejando apóstoles y discípulos aleccionados. Entonces aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que verdaderamente pues como los hermanos, el pueblo de Israel vivió tan supremamente esclavo, ¿sí? Y supremamente confundido también. Porque mientras ellos tenían el conocimiento del, del testamento de Abraham, el resto del pueblo tenía el conocimiento de tantos dioses, ¿sí? Invocaban muchísimos dioses, ¿sí? Por lo menos en la casa de Faraón, ¿cierto? Sabemos que había una cantidad de dioses que los sacerdotes de ahí que estaban con Faraón pues eran supremamente supercheros, digámoslo así. Y esa confusión pues realmente los llevó también a la prevaricación porque los israelitas pues prevaricaron por haber faltado es decir, por las tribus de Leví y Judá,
que ellos pertenecían al pueblo, a los israelitas, al pueblo israelita, y pues eran de de las 12 tribus. Leví y Judá pertenecían a las 12 tribus de Israel. Entonces, ahí tenemos que verdaderamente mmm, hay mucho que entender sobre esto. Y lo que llegamos a hoy día a entender y comprender que todavía la humanidad está, muchos están perturbados. Realmente ha sido tremendo para este pueblo, para nosotros aquí en este plano tierra, ha sido muy difícil. Y realmente las confusiones, todo lo que ha habido a través de los hermanos que no quieren el progreso, ¿cierto? De aquellos hermanos que, que fueron los prevaricadores y siguen prevaricando. Porque es que uno analiza, ¿cierto? Que el maestro dice que nosotros, nuestra alma y cuerpo, se tienen que saciar los instintos, pero hay espíritus que todavía no pueden gobernar sus materias porque sus materias están todavía, se quedaron amañadas, mejor dicho, en esos, en ese saciamiento. Ya no es decir, es una cosa tremendamente fuerte. Y además que los sacerdotes aún todavía ellos conservan su ley de decir que ellos son de derecho divino. Y ya nosotros sabemos que si ellos son de derecho divino, nosotros también, todos somos de derecho divino. En cuanto diciéndolo así en nuestro idioma, ¿verdad? Porque realmente somos hijos, todos somos espíritus hijos del Creador del universo. Y el único ser divino que existe en el universo es el Creador, y nosotros que somos sus hijos, entonces somos de derecho divino porque somos hijos del Creador universal. Pero ellos creen es decir, trataron o tratan a la humanidad porque todavía hay sacerdotes de lo que llamamos nosotros aquí en Colombia cuando una persona no es así como muy amorosa, le dicen mala leche. Entonces realmente hay muchos hermanos que todavía están equivocados y están amañados con su derecho divino y con sus poderes que dicen que tienen. Entonces esos hermanos son los que están haciendo todos estos desastres. Ahora veamos por lo menos lo que está ocurriendo ahorita. Se despertó nuevamente el conflicto de las bombas. Digamos son bombas porque han puesto, han habido estallidos en Colombia, en México, en Chile, en Argentina. En todas partes han estallado artefactos que los colocan porque no sé, la gente se despertó, eso yo no sé, pero realmente eso es algo que solamente la justicia divina es la única que sabe qué hay detrás de eso, porque nosotros solamente podemos escuchar los comentarios y no sabemos nada, pero la justicia divina sí sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Y como la ley dice, la guerra mata a la guerra, pues entonces si no se quieren acabar la guerra de un modo, pues la acaban de otro. Así está el planeta, porque hay muchos hermanos que están haciendo unas travesuras supremamente tremendas. Entonces, ahí vamos. Pero son arrastrados de la vida cuando empezaban
a sazonar sus frutos. Estos dos personajes son el alma de los que llamaron primeros cristianos. Son tenidos en cuenta para dar forma definitiva a la Iglesia, que con el nombre de universal nació en la alianza de todas las religiones. Por lo que soy obligado a seguir sus hechos, aunque sea en conjunto, porque quedan en depósito en esa iglesia los Mesías Juan y Jesús, y las doctrinas predicadas por ellos, aunque esta alianza provocada por un hombre tan astuto y tan glacial como Manuel I, no está conforme con el proceder del que tenía por baluarte. Jesús entregó a sus discípulos las armas racionales de humildad y sencillez que, sabiéndolas manejar con cordura en las batallas, no hay ninguna otra arma que las quiebre. Y el primer papa o pontífice, propiamente llamado tal, de la Iglesia Católica, encierra una horrible malicia en sus actos, y creo que ha echado al Dios de amor y ha tomado por forma y baluarte a Jesús y Juan, como para mofarse de sus doctrinas y de sus nombres. Ojalá me equivoque. Pronto lo vamos a ver. Bueno, ahí terminamos con el párrafo, con este párrafo. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que realmente fue un caos que formaron desde el principio. Y hemos estado nosotros en la lucha, que muy posiblemente de pronto nosotros hayamos participado en una o en otra ocasión, ¿cierto? Porque estamos aquí en este plano. Y vemos que todo ha sido un ir y venir de nosotros. Y tenemos desde Adán y Eva, que se dieron las leyes de Manú, y pues rodaron y rodaron por el planeta esas leyes, que según se dice que en la India todavía tienen las costumbres que dejó Adán y Eva, que dejaron Seth y Adán y Eva. Y luego ya se pasó más tarde a los misioneros y a Abraham, que dejó el testamento secreto y luego ya sabemos lo que ocurrió en la batalla de Moisés, que se perdió ese testamento en las arenas del Mar Rojo, pero que luego, pues como todo queda escrito en el éter, y pues el maestro juez dice que pues el maestro se lo dictaron nuevamente, ¿sí? Para recuperar ese testamento.
Y luego entonces vienen los levitas, los tribus de Leví y Judá, y le hacen la vida imposible a Moisés, no acatando las doctrinas. Y por lo cual Moisés se retira del pueblo y se va a, a fundar la cábala de los esenios, ayudado por su suegro y tal vez por otros más um, ancianos, otros más misioneros. Y, y luego ya viene el juicio de mayoría y nos juzgan, ¿sí? Porque ya eran los tiempos cumplidos y se llega a este juicio de mayoría y que estamos juzgados y sentenciados, y que el maestro deja, vuelvo a decir, en los conocimientos de la doctrina, que la bestia o religión católica dará los coletazos más fuertes en los últimos tiempos, porque realmente pues ellos están amañados. Los que estén acá, ellos están amañados, porque gobernaron, humillaron al pueblo y sacaron muy buen provecho de todo lo que hicieron. Pero como ahora ya no lo pueden hacer, por más amañados que estén, se tienen que ir porque no acatan el código. Y al no acatar el código, se tienen que ir, porque realmente la ley es la ley, y para eso es el gobierno del espiritismo, para gobernar los mundos, y por ende pues los espíritus que habitamos los mundos. Entonces esa es la batalla que se está llevando ahora en este momento, amados hermanos, en lo espiritual, ¿sí? Porque en lo material los maestros naturales y elementales están cumpliendo con la orden que reciben del Padre de renovar la tierra. Entonces, la batalla más dura yo pienso que es la espiritual, porque estos hermanos es como si yo fuera a perder algo y no lo quiero perder, ¿cierto? ¿Cómo será la angustia que sienten estos hermanos? Que se sienten desesperados, se sienten que no se hallan de ningún modo. Pero como tenían que encarnar, pues los que estarán encarnados, pues estarán desesperados. Y esa es lo que se está viendo ahorita. Y afortunadamente, amados hermanos, afortunadamente nuestro Padre adorado nunca nos manda solos. Tanto ellos como nosotros tenemos nuestros guías y protectores, ¿sí? Que nos ayudan, nos intuyen. Y yo creo que los hermanos que están haciendo esas travesuras también serán intuidos, pero es que uno muchas veces no hace caso a las intuiciones. Y más ellos que están en una guerra, porque la guerra de ellos es porque se tienen que ir. Entonces quieren desbaratarlo todo. Eso es lo que yo he podido analizar, y realmente lo que más me duele, amados hermanos, es que hay muchos hermanos enfermos, ¿sí? Pero ya sabemos que hay muchos hermanos traviesos
que cuando hay un hermano enfermo, más lo molestan, porque su materia está débil, ¿sí? Porque le duele aquí o porque le duele allí. Y parece ser que ellos pueden acrecentar los dolores de la persona, de nosotros, porque realmente pues, es decir, yo entiendo muchas cosas que no me las puedo explicar, pero es que yo he tenido experiencias y por eso digo, y por eso pues hay que pedirle a nuestra santa ley de amor. Hay muchos hermanos que dicen que no hay que pedir nada, pero yo pienso que es necesaria la petición, porque para eso nos han enseñado los misioneros. El Maestro Jesús decía, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Si yo golpeo, me abren la puerta. Si yo llamo, me contestan. ¿Sí? Y realmente yo creo que sí es necesario. Y pues en ese conocimiento que nos dejan los maestros, debemos de pedir a nuestra santa ley de amor que todos nuestros hermanos sean cubiertos por sus guías y protectores, sobre todo cuando están enfermos. Y que en amor y en justicia se alivien los hermanos que han sido perturbados espiritualmente. Porque realmente son muchas las cosas que se están viendo. Y por otro lado, pues también están desencarnando muchos hermanos de la escuela. Porque yo por lo menos conozco a muchos hermanos que son unos mayores y otros menores de mí, pero han desencarnado. De los que vivían en Bogotá, de los que viven en Bogotá han desencarnado varios hermanos y de otras partes. Pero eso sí, ya la desencarnación ya es un hecho natural que nos toca desencarnar cuando se nos llega el tiempo. Entonces yo por acá los dejo, amados hermanos, me encantó estar con ustedes y ojalá que vayamos entendiendo y comprendiendo y teniendo esa antorcha prendida, pensando en la ley divina, pensando en los maestros, en todo lo que ocurre, saber que todo está ocurriendo bajo la ley, que todo ha sido pesado y medido, por lo cual no se equivoca la ley. Bueno, amados hermanos, me encantó estar con ustedes. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Nos vemos en otro capítulo. Felicidades.